Dorsha! How dare you? This is unacceptable behavior. Hey, please, what is happening here? Amigos, lo que os voy a contar hoy ocurrió en un hospital de renombre, un lugar donde la apariencia parece tener más valor que la humanidad. Y creedme, lo que empezó como un simple malentendido terminó convirtiéndose en una auténtica lección de vida. Aquella mañana llovía sin parar. El sonido de las gotas golpeando los ventanales del hospital mezclaba con el murmullo de enfermeras y pacientes que iban y venían por los pasillos. Nadie prestaba atención al hombre que caminaba lentamente por la entrada principal. Era un anciano de unos 75 años, con ropa vieja, el abrigo empapado y las manos temblorosas por el frío. Su aspecto, bueno, cualquiera habría pensado que era un mendigo. Llevaba un bastón de madera desgastado y una pequeña bolsa de tela colgando del hombro. Cada paso le costaba, pero en sus ojos había una calma extraña, como si nada de lo que ocurría a su alrededor le afectara. Entró sin decir palabra, mirando a su alrededor con esa mezcla de curiosidad y tristeza que solo tienen quienes han vivido demasiado. En la recepción, la enfermera de turno, Clara, levantó la vista del ordenador y lo observó con desconfianza. «Señor, ¿puedo ayudarle?», preguntó, intentando mantener una sonrisa forzada. El anciano asintió con una voz apenas audible. «Sí, hija, vengo a ver al director del hospital». Clara arqueó una ceja, sorprendida. «¿Al director? ¿Tiene cita?», dijo, mientras evaluaba su aspecto de arriba abajo. El hombre negó lentamente con la cabeza. «No, pero es importante. Solo necesito hablar con él un momento». Clara soltó un suspiro. En su mente pensaba, otro viejo desorientado. Miró a su compañera del mostrador y murmuró algo que hizo que ambas soltaran una risita. Luego, con tono más seco, dijo: «Lo siento, señor, pero sin cita no puedo dejarle pasar. El director está ocupado. Quizá pueda dejar un mensaje». El anciano la miró con serenidad. «No tardaré más de 2 minutos, muchacha. Es algo que puede cambiar muchas cosas aquí». Pero Clara ya había perdido la paciencia. «Mire, señor, si necesita atención médica, tiene que pasar por admisión. No puede venir aquí y exigir ver al director como si fuera su amigo». Algunos pacientes que esperaban cerca empezaron a observar la escena. Un guardia de seguridad se acercó, percibiendo el tono tenso de la conversación. «¿Todo bien, Clara?» «Sí, pero este señor insiste en ver al director sin cita previa». El guardia miró al anciano con desdén. «Lo siento, abuelo. No puede quedarse aquí. Vamos, acompáñame a la salida». El anciano no protestó. Solo apretó con fuerza el bastón, bajó la mirada y dio media vuelta. En el momento en que cruzaba la puerta, Clara escuchó su voz temblorosa decir: «A veces las apariencias engañan, hija. Cuídese». Y se fue. Durante unos segundos, el silencio se apoderó del vestíbulo. Clara intentó volver a su trabajo, pero algo en la voz del anciano le quedó resonando en la cabeza. Sin embargo, lo ignoró. En su mente, aquel hombre no era más que un anciano pobre y perdido. Horas después, el director del hospital, el señor Rodrigo Lamas, bajó de su despacho para reunirse con un grupo de inversores extranjeros. Todo el personal se puso en alerta, ajustando uniformes y sonrisas. Clara aprovechó para comentar con su compañera: «No te imaginas, Marta. Hace unas horas vino un viejo todo sucio diciendo que quería verlo a él. ¿Te lo puedes creer?». Marta se rió. «Seguro venía a pedir limosna o una cama gratis. La gente se cree que esto es un albergue». El director pasó junto a ellas sin prestar atención, ocupado con sus llamadas. Ninguna de las dos podía imaginar que en pocas horas ese mismo anciano haría temblar los cimientos de aquel hospital. Mientras tanto, en un banco del parque frente al edificio, el anciano observaba en silencio el ir y venir de las ambulancias. Sacó de su bolsillo un teléfono antiguo, de los que casi nadie usa ya. Marcó un número y esperó unos segundos. «¿Sí?», se escuchó una voz al otro lado. El anciano habló con calma. «Ha llegado el momento. Procede con la transferencia completa».
Que se notifique oficialmente a la administración del hospital de que el fondo ha sido asignado. La voz respondió nerviosa. ¿Está seguro, señor? Son 7.000 millones de euros. Sí, dijo el anciano, cerrando los ojos. Es hora de poner a prueba su verdadera humanidad. A esa misma hora, dentro del hospital, los monitores de administración empezaron a mostrar alertas. El sistema bancario interno notificó una transferencia gigantesca recibida a nombre de Hospital San Gabriel. El personal de contabilidad no entendía nada. La cantidad era descomunal, algo que solo una fundación internacional o un multimillonario podría enviar. El director Rodrigo, confundido, llamó inmediatamente al departamento financiero. ¿Qué es esto? ¿Un error? ¿Una broma?, preguntó con el ceño fruncido. La jefa de finanzas respondió temblando. No, señor, la transferencia es real y viene de una cuenta privada a nombre de Fundación Vega. Rodrigo se quedó helado. Ese nombre le sonaba. Era una de las fundaciones más grandes de Europa, dedicada a proyectos humanitarios y de salud. Y según los documentos adjuntos, el remitente era su propio fundador, un hombre llamado Don Esteban Vega. Rodrigo abrió los ojos como platos. «No puede ser», susurró. Entonces recordó algo. Hace años la prensa había hablado de un magnate filántropo retirado tras la muerte de su esposa. Desde entonces, nadie sabía de él. Algunos decían que vivía como un ermitaño, que había renunciado a todo lujo para observar cómo funcionaba realmente el mundo sin dinero. Rodrigo sintió un escalofrío. «¿Dónde está ahora ese hombre?», preguntó. «No lo sabemos, señor. Solo hemos recibido un mensaje anónimo en la transferencia. El respeto no se compra, se demuestra». En ese momento, Clara, la enfermera, escuchó la conversación desde el pasillo. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Aquel anciano, el de la mañana, podría ser él? Miró por la ventana. El anciano seguía sentado en el banco del parque bajo la lluvia, con el bastón en la mano. Y amigos, ahí empieza todo. Porque lo que sucedió después hizo que cada persona en ese hospital se enfrentara a su propia vergüenza. Amigos, cuando el dinero aparece, los rostros cambian. Y aquel hospital, tan orgulloso de su imagen impecable, estaba a punto de mostrar su verdadera cara. El director, Rodrigo Lamas, no podía creer lo que veía. Frente a él, en la pantalla del ordenador, el comprobante bancario brillaba con una cifra que mareaba a cualquiera. 7.000 millones de euros. No una donación parcial, no un error administrativo. Era una transferencia completa, certificada y verificada. La noticia se propagó por los pasillos como un incendio. Los jefes de departamento, los médicos más veteranos, incluso los empleados del servicio de limpieza empezaron a murmurar. Nadie entendía nada. ¿Has oído lo que dicen?, preguntaba una enfermera. Sí, parece que alguien ha donado miles de millones al hospital. ¿Pero quién? Rodrigo reunió a su equipo directivo de inmediato. Quiero saber de dónde viene ese dinero, quién lo ha enviado y, sobre todo, qué condiciones tiene esta donación. Su voz sonaba tensa, casi amenazante. El jefe de contabilidad, un hombre calvo con las manos temblorosas, respondió. Señor, el remitente figura como Fundación Vega, con sede en Ginebra, pero el mensaje que acompaña la transferencia es extraño. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Extraño cómo? El hombre leyó en voz alta. Para aquellos que aún no saben ver con el corazón, que este acto les recuerde que la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en el alma. Hubo un silencio incómodo. Todos se miraron entre sí, desconcertados. Algunos sonrieron con ironía, otros bajaron la cabeza. Rodrigo no soportaba la sensación de perder el control. «No me vengas con frases poéticas», gritó. «Necesito nombres, cifras, contactos, todo». Mientras tanto, en la recepción, Clara, la enfermera que había humillado al anciano, notó un nudo en el estómago.
Recordaba perfectamente las palabras de aquel hombre bajo la lluvia. Las apariencias engañan. Y ahora todo encajaba demasiado bien. Sin embargo, no se atrevió a hablar. El orgullo aún podía más que la culpa. Seguro que no era él, se repetía mentalmente. Era solo un viejo cualquiera. Pero el destino, amigos, no tarda mucho en ajustar cuentas. Un par de horas más tarde, el director recibió una llamada directa desde el Ministerio de Sanidad. Señor Lamas, acabamos de recibir la confirmación de una donación de la Fundación Vega a su hospital. Quieren hacer pública la entrega mañana con presencia de prensa internacional. El director sintió cómo la sangre se le helaba. ¿Mañana? ¿Aquí? Exactamente. Y según el comunicado, vendrá el propio fundador de la fundación a entregar el documento simbólico. Hubo un silencio. El director tragó saliva. ¿Ha dicho el fundador? ¿Don Esteban Vega? Así es. Llegará a las 11 de la mañana y se espera que usted lo reciba personalmente. El director se desplomó en la silla. La ironía del destino lo golpeó de lleno. El hombre al que habían echado de su hospital como un mendigo volvería mañana no como un paciente, sino como el salvador que les regalaba una fortuna. El día siguiente, el hospital amaneció con un bullicio inusual. Cámaras de televisión, periodistas, funcionarios del gobierno, todos querían ser testigos del acto benéfico más grande de la historia sanitaria del país. Clara no había dormido. Le daba la misma sensación en el pecho desde la noche anterior. Un peso insoportable de vergüenza. Cada vez que veía la entrada principal, recordaba cómo había mirado a aquel hombre de arriba abajo con desprecio. A las 10:30, los empleados formaban filas en el vestíbulo. Las flores adornaban el recibidor, el suelo brillaba como un espejo y el personal fingía sonrisas nerviosas. Rodrigo repasaba su discurso frente al espejo de su despacho. Hoy es un día histórico para nuestra institución. Pero su voz temblaba. Y entonces, a las 11 en punto, un coche negro se detuvo frente a la puerta del hospital. Un chofer abrió la puerta trasera. De dentro descendió lentamente un anciano con bastón. El silencio se hizo absoluto. Clara lo reconoció de inmediato. El corazón se le paralizó. Era él. El mismo abrigo viejo, el mismo bastón, la misma mirada tranquila. Solo que ahora, detrás de él, caminaban 2 asistentes y un representante de prensa. El director, pálido, se acercó con una sonrisa falsa. «Señor Vega, qué honor recibirle en nuestra casa». El anciano lo observó con una serenidad que desarmaba. «¿En vuestra casa?», repitió suavemente. «Creí que ayer no era bienvenido». Rodrigo intentó mantener la compostura, pero una gota de sudor le corrió por la frente. «Debió haber un malentendido, señor. Mis empleados no sabían quién era usted». «Exacto», interrumpió el anciano. «No sabían quién era, pero lo que me preocupa es que tampoco quisieron saber qué necesitaba. Esa es la verdadera enfermedad de este lugar». Las cámaras grababan cada palabra. Los periodistas se miraban entre sí, asombrados por el tono severo pero calmado del anciano. El director intentó salvar la situación. «Señor Vega, permítame acompañarle al auditorio. Tenemos preparada una ceremonia de agradecimiento». «No hace falta ceremonias», dijo el anciano con firmeza. «No vine por aplausos. Vine a observar lo que este hospital hace con el dinero y con las personas». El ambiente se volvió tenso. Algunos empleados bajaron la mirada, conscientes de su actitud del día anterior. Clara no podía ni moverse. El anciano se giró y la miró directamente.
¿Tú? Dijo con voz suave. ¿Me recuerdas? Ella apenas pudo responder. Sí, lo siento. No me pidas perdón a mí, replicó él. Pídeselo a los pacientes que tratáis según su ropa o su acento. Sus palabras cayeron como piedras en el suelo brillante del vestíbulo. Nadie se atrevió a hablar. El director intentó forzar una sonrisa, pero el anciano lo ignoró y avanzó hacia la sala principal, seguido por las cámaras. Amigos, dijo entonces el narrador, es decir, yo, si creíais que la historia terminaba ahí, estáis muy equivocados, porque lo que aquel anciano tenía preparado no era una simple lección de humildad, era un terremoto que haría temblar los cimientos de aquel hospital, y ese terremoto estaba a punto de comenzar. Amigos, hay verdades que no se revelan de golpe, sino poco a poco, como si el destino quisiera ver cómo reacciona el corazón humano antes de mostrar su golpe final. Y eso fue exactamente lo que hizo don Esteban Vega aquella mañana. Después de aquella tensa entrada, el anciano caminó lentamente hacia la sala de conferencias. A cada paso, el sonido de su bastón resonaba como un eco que pesaba sobre las conciencias de todos los presentes. Los médicos, las enfermeras, los administrativos, todos lo seguían con una mezcla de respeto y miedo. El auditorio estaba lleno. Cámaras, luces, periodistas. El logo del hospital brillaba sobre el escenario, al lado de un atril adornado con flores y un cartel que decía: Ceremonia de donación, Fundación Vega. El director Rodrigo se aclaró la garganta y tomó la palabra con una sonrisa nerviosa. Queridos colegas, miembros de la prensa y amigos, hoy es un día que marcará la historia de nuestro hospital. Gracias a la generosidad del señor Vega, podremos ampliar nuestras instalaciones, crear nuevos programas de atención y... Pero el anciano lo interrumpió levantando la mano. Disculpe, señor Lamas. Antes de continuar, quisiera decir unas palabras. El murmullo del público se detuvo. Las cámaras giraron hacia él. El anciano avanzó lentamente hasta el atril y apoyó las manos sobre la madera pulida. Ayer estuve aquí, dijo, con voz serena. Nadie me reconoció. Nadie me preguntó cómo estaba. Solo querían que me marchara. Una ola de incomodidad recorrió la sala. Rodrigo tragó saliva. Podría haberme ido sin decir nada, pero... necesitaba ver con mis propios ojos si este hospital, que presume de servicio humano y compasivo, sigue recordando lo que significa la palabra humanidad. Un silencio absoluto. El sonido de una cámara fotográfica rompió el aire, capturando el momento. Hace años, mi esposa María fue paciente en este mismo hospital. Aquí pasó sus últimos días. Aquí le prometí que algún día ayudaría a que otros enfermos recibieran un trato digno, sin importar su aspecto ni su dinero. Un suspiro colectivo se escapó de la audiencia. Algunos recordaban a aquella paciente, una mujer amable que siempre sonreía a pesar del dolor. Pero ayer, dijo el anciano con amargura, comprobé que esa promesa aún no se ha cumplido. Clara, la enfermera, empezó a llorar en silencio. Su compañera Marta la miraba con los ojos llenos de miedo. Rodrigo intentaba mantener la calma, pero las venas de su cuello se marcaban. Señor Vega, intervino. Entiendo su decepción, pero... No, señor Lamas, no me interrumpa. No vine a escuchar excusas. Vine a mostrarles algo. El anciano hizo un gesto a uno de sus asistentes. Este encendió un proyector que mostraba imágenes en una gran pantalla detrás de él.
Eran grabaciones de cámaras de seguridad del día anterior. Y ahí estaban, Clara y Marta, riéndose mientras el anciano pedía ver al director, el guardia echándolo con desdén, el momento en que se marchaba bajo la lluvia, con su bastón y su dignidad. El público se quedó helado, algunos empleados taparon la cara, otros apartaron la vista. «Esto», dijo el anciano con voz grave, «es lo que ocurre cuando se olvida la compasión. Este es el verdadero rostro de vuestra institución». Las cámaras captaron cada segundo. Los periodistas no paraban de anotar. Rodrigo intentó recuperar el control. «Don Esteban, le ruego que entienda que fueron errores humanos, no la política del hospital». «¿Errores humanos?», repitió el anciano, alzando la voz por primera vez. «Los errores humanos se corrigen con humildad, señor Lamas. Pero aquí veo orgullo, miedo y avaricia». El silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba. Entonces el anciano bajó el tono. «Aún así, no estoy aquí para destruir. Estoy aquí para dar una oportunidad». Todos levantaron la cabeza. Había esperanza en esas palabras. «El dinero que doné», continuó, «no está destinado a la administración, ni al director, ni a los jefes de departamento. Está en una cuenta bajo supervisión independiente. Solo podrá usarse para crear un programa llamado Manos que Curan, destinado a pacientes sin recursos y a personal sanitario que demuestre verdadera vocación de servicio». Un murmullo recorrió la sala. Era una noticia increíble. Algunos empezaron a aplaudir, otros a llorar. El anciano levantó la mano otra vez. «Pero hay una condición», dijo con calma. «Si el hospital no cumple con los principios de respeto, transparencia y dignidad, el fondo será retirado inmediatamente». El director abrió los ojos con horror. «¿Retirado?». «Así es», afirmó el anciano, «porque el dinero no debe ser un premio para los corruptos, sino una herramienta para los justos». Las palabras resonaron como un trueno. Después de la ceremonia, las redes sociales explotaron. Los medios titulaban: «El filántropo que puso en jaque al sistema hospitalario». Don Esteban Vega, el millonario que enseñó a un hospital el valor de la humanidad. Los comentarios eran miles. Gente de todo el país elogiaba al anciano. El nombre del hospital se hizo viral, pero no por sus logros médicos, sino por su vergonzoso trato a los más humildes. Dentro del hospital, la tensión era insoportable. Algunos empleados fueron llamados a declarar por la dirección. Clara no podía ni levantar la cabeza. Su teléfono sonaba sin parar con mensajes de familiares y amigos que habían visto el video. Mientras tanto, en su despacho, Rodrigo Lamas arrojó un vaso contra la pared. «Nos ha humillado delante de todo el país», gritó. Su secretaria intentó calmarlo. «Pero, señor, él aún no ha retirado el dinero. Quizá aún podamos demostrar que somos dignos de su confianza». Rodrigo se giró, respirando con dificultad. «No», dijo entre dientes, «ese viejo nos ha puesto una trampa y pienso descubrir qué más esconde». Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Rodrigo Lamas llamó a un investigador privado. «Encuentra todo lo que puedas sobre ese hombre, de dónde viene, con quién habla, dónde vive, todo». «¿Y el motivo, señor?». «Digamos que quiero saber quién se atreve a jugar conmigo». Pero lo que Rodrigo no sabía es que don Esteban también estaba investigándole a él. Y amigos, creedme cuando os digo que lo que se iba a descubrir después no solo hundiría su reputación, sino el propio hospital entero. Amigos, hay momentos en la vida en los que la justicia no llega por la ley, sino por la astucia. Y en este caso, el anciano al que todos despreciaron estaba a punto de demostrar que la sabiduría vale más que cualquier título, cualquier cargo o fortuna. La ceremonia había terminado, pero el verdadero juego acababa de empezar. El hospital se había convertido en un campo de tensión. Las sonrisas de los directivos eran de pura fachada. Nadie confiaba en nadie. El dinero de la Fundación Vega estaba congelado temporalmente, bajo supervisión. Y cada paso, cada decisión, cada gasto debía ser justificado. Rodrigo Lamas, el director, no podía soportarlo.
Para él, ese dinero era su oportunidad de oro, un medio para ampliar su poder, comprar influencias, asegurarse un puesto político en el futuro. Pero ahora todo se le escapaba de las manos por culpa de un anciano que había aparecido de la nada. Esa noche, encerrado en su despacho, Rodrigo bebía whisky frente a la ventana. «Viejo hipócrita», murmuró. «No me vas a arruinar la carrera». Sobre la mesa, los informes del investigador privado estaban listos. El hombre había trabajado rápido. Su nombre completo, Esteban Vega Morales, leyó Rodrigo en voz alta. Exempresario, filántropo, accionista mayoritario de la Fundación Vega, valorada en más de 9.000 millones de euros. Vive en una residencia privada a las afueras de la ciudad, pero apenas sale. Rodrigo sonrió con ironía. Así que un anciano solitario con mucho dinero. Perfecto. Si puedo desacreditarlo públicamente, todo volverá a mi control. Marcó un número en su móvil. Javier, necesito que hables con la prensa. Diles que investiguen el pasado de Vega, que busquen irregularidades, rumores, lo que sea. Si logramos manchar su imagen, el fondo detendrá la administración. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, don Esteban cenaba tranquilamente con su asistente, una mujer joven llamada Laura. ¿Está seguro de lo que hace, señor?, preguntó ella. Rodrigo Lamas no es un hombre que se rinda fácilmente. El anciano sonrió con serenidad. Lo sé, hija, y por eso precisamente le he dejado creer que aún puede ganar. Laura frunció el ceño. ¿Le ha dejado creer? Sí, dijo el anciano. Las personas arrogantes se destruyen solas cuando se sienten invencibles. Solo hay que darles cuerda. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo USB y lo colocó sobre la mesa. Aquí dentro está todo lo que necesitamos: transferencias ilegales, sobornos de proveedores, contratos falsos, todo firmado por Lamas y sus socios. ¿Cómo lo consiguió?, preguntó Laura sorprendida. Hace años, cuando mi esposa aún vivía, yo financié parte del sistema informático de este hospital. Instalé un protocolo de seguridad adicional. Nadie lo sabe. Desde entonces, todos los movimientos financieros quedan registrados en una copia oculta. Laura lo miró con asombro. Entonces, ¿sabía desde el principio quién era Rodrigo? Desde el principio, respondió don Esteban con una sonrisa fría. Solo necesitaba que él mismo se delatara frente a todos. Al día siguiente, Rodrigo convocó una reunión de emergencia con el Consejo Administrativo. No podemos permitir que un viejo maniático controle nuestras decisiones, dijo golpeando la mesa. Ese fondo debería estar en nuestras manos. Uno de los médicos jefes, el doctor Morales, lo miró con preocupación. Rodrigo, el problema no es el dinero, es la reputación. Si seguimos enfrentándonos a él públicamente, el hospital quedará destruido. Ya lo está, replicó Rodrigo con rabia, por su culpa, por dejar que ese mendigo entrara y nos ridiculizara ante todo el país. De repente, la puerta se abrió. Era Clara. Tenía los ojos rojos y un sobre en las manos. «Señor Lamas, esto acaba de llegar». Rodrigo le arrancó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta con el membrete de la Fundación Vega. «Estimado señor Lamas, le invito cordialmente a una reunión privada mañana a las 10 de la mañana, en la sala de conferencias 3. Tema: revisión de la transparencia institucional. Asistencia obligatoria. Esteban Vega». Rodrigo apretó la carta entre los dedos. «Perfecto», dijo con una sonrisa torcida. «Si quiere jugar, jugaremos». A la mañana siguiente, el hospital estaba más tenso que nunca. La noticia de la reunión privada corría de boca en boca. Nadie sabía qué iba a pasar. Algunos empleados rezaban para que el conflicto terminara pronto. A las 10 en punto,
Rodrigo entró en la sala. Ahí estaban don Esteban, su asistente Laura y 3 observadores del Ministerio de Sanidad. «Bienvenido, señor Lamas», dijo el anciano con cortesía. «Tomemos asiento». Rodrigo fingió una sonrisa. «Estoy deseando aclarar este malentendido». «No es un malentendido, señor», respondió el anciano. «Es una auditoría moral». Sacó un pequeño portátil y lo conectó a la pantalla de la sala. «Durante las últimas semanas, he recibido numerosas quejas anónimas sobre el uso indebido de fondos del hospital. Antes de juzgar, preferí comprobarlo por mí mismo». La pantalla mostró una serie de documentos, transferencias bancarias, pagos a empresas inexistentes, contratos firmados con sellos falsos. Todo llevaba la firma digital de Rodrigo Lamas. Los observadores del ministerio se miraron alarmados. «¿Esto es auténtico?», preguntó uno. «Completamente», respondió el anciano. «Y fue extraído directamente del sistema del hospital». Rodrigo se levantó de golpe. «Esto es ilegal. Ha hackeado mis archivos». «No, señor Lamas», dijo don Esteban con calma. «Solo accedí a los archivos que yo mismo ayudé a crear hace 10 años». El silencio fue mortal. «Verá, señor Lamas», continuó. «Mi intención no era destruirle, sino ofrecerle una oportunidad para corregirse. Pero por lo que veo, esa oportunidad la acaba de desperdiciar». Los observadores del ministerio tomaban notas. Uno de ellos ya hablaba por teléfono con el ministerio. Rodrigo se desplomó en la silla. «¿Qué quiere de mí?», susurró. «Nada que el tiempo no le vaya a dar», respondió el anciano. «Consecuencias». Y entonces, mirando a todos los presentes, añadió: «Esta es la primera vez que un hospital se enfrenta a su propio espejo, y os aseguro que no será la última». Esa tarde, la noticia se extendió como un relámpago. Los medios publicaban titulares cada hora. «Escándalo en el Hospital San Gabriel. El director acusado de fraude millonario». «El filántropo Esteban Vega revela corrupción interna». Las acciones del hospital cayeron, los inversores se retiraron y el ministerio anunció una investigación formal. Clara, al enterarse, lloró desconsolada. Se acercó a don Esteban, que estaba en el jardín del hospital, sentado en silencio. «Señor Vega, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho». El anciano la miró con ternura. «No me lo agradezcas, hija. Agradece a la vida que te ha dado otra oportunidad para ver con los ojos del alma». Clara bajó la cabeza. «Prometo cambiar». «Eso es todo lo que quería escuchar», respondió él, sonriendo. «Pero amigos, créanme cuando les digo que esto aún no había terminado. Porque lo que don Esteban iba a hacer después no solo afectaría al hospital, sino a toda la ciudad. Lo que estaba por venir sería el colapso total». Amigos, hay momentos en la historia que separan el antes y el después. Y lo que ocurrió aquella mañana marcó el final de una era en el Hospital San Gabriel. Después de la reunión privada, los rumores corrieron como pólvora. Los pasillos, antes llenos de orgullo, se convirtieron en un laberinto de miedo y susurros. Los periodistas acampaban frente a la entrada principal, las cámaras encendidas día y noche. Cada empleado que salía era interrogado. Nadie sabía a quién confiar. Rodrigo Lamas, el todopoderoso director, ya no dormía. Sus ojos hundidos, su voz ronca, su traje impecable ahora arrugado por las noches de insomnio, intentaba desesperadamente mantener el control. «Cerrad las puertas a la prensa. No dejéis entrar a nadie sin autorización», gritaba mientras su secretaria temblaba a su lado. Pero ya era demasiado tarde. El Ministerio de Sanidad había enviado una comisión de emergencia. Los inspectores recorrían cada planta, revisando expedientes, facturas, historiales. Los rostros que antes reían, ahora se escondían. Y mientras todo eso ocurría, don Esteban Vega permanecía sereno sentado en un banco del jardín, viendo cómo el edificio, que él mismo había ayudado a levantar,
se tambaleaba bajo el peso de su propia corrupción. Laura, su asistente, se le acercó. «Señor, la prensa le pide una declaración oficial. Todos quieren saber si piensa retirar la donación». El anciano asintió lentamente. «Sí, hija, es hora de hablar, pero no con la ira, sino con la verdad». Aquel mediodía, frente a decenas de cámaras, don Esteban apareció en la escalinata del hospital. Los focos lo cegaban, pero su voz, serena y firme, se escuchó en todo el país. «Amigos, periodistas, ciudadanos, no vengo a destruir, sino a limpiar. Este hospital ha olvidado su razón de existir. Fue creado para sanar cuerpos y cuidar almas, pero se convirtió en un negocio». Hizo una pausa. «No culpo a todos. Muchos aquí trabajan con vocación, con amor, con entrega, pero algunos usaron la medicina como máscara para su avaricia». Las cámaras se acercaron. Los periodistas tomaban nota frenéticamente. Durante años, el señor Rodrigo Lamas y su equipo desviaron fondos destinados a tratamientos solidarios, compraron propiedades, financiaron campañas políticas, incluso pagaron sobornos a cambio de contratos falsos, y todo eso levantó un sobre sellado. «Está documentado». El murmullo del público se convirtió en un rugido. Rodrigo, desde su despacho, vio todo por televisión. Su rostro palideció. «No, no puede ser», susurró. En ese momento, la policía entró por las puertas principales del hospital. Los agentes subieron directamente hasta su oficina. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaban los pasos firmes sobre el mármol. Rodrigo intentó huir por la salida trasera, pero 2 oficiales ya lo esperaban ahí. «Señor Lamas, queda usted detenido por fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos públicos». El director perdió el equilibrio. Las piernas no le respondían. Esto es un error. Soy inocente. Soy el director». Uno de los agentes le respondió fríamente. Ya no. Los empleados observaban desde lejos, en silencio. Algunos lloraban, otros sentían vergüenza, pero nadie se atrevió a intervenir. Clara, la enfermera que lo había despreciado todo por miedo, bajó la cabeza. En ese instante comprendió que el dinero y el poder no podían comprar la dignidad perdida. Mientras tanto, afuera, don Esteban continuaba hablando ante los medios. «El dinero que doné seguirá disponible, pero bajo un nuevo sistema. A partir de hoy, el hospital pasará a ser gestionado por una junta médica independiente, compuesta por profesionales honestos, no burócratas». El público aplaudió. Los periodistas aclamaban su nombre. Pero él no sonreía. «No es un día para celebrar», dijo con voz suave. «Es un día para reflexionar, porque un hospital no se mide por sus paredes, sino por el corazón de quienes lo dirigen». Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. Horas después, Rodrigo fue trasladado a dependencias judiciales. Las imágenes se difundieron en todos los noticieros. El director del Hospital San Gabriel esposado por la policía. El escándalo que sacudió el sistema sanitario nacional. Los comentaristas hablaban del efecto Vega, una ola de auditorías que empezaron a revisarse en hospitales de todo el país. Esa noche, don Esteban volvió al mismo banco del jardín donde lo habían humillado días atrás. El viento movía las hojas y en el reflejo de las luces del hospital se veía una mezcla de tristeza y alivio. Clara se le acercó despacio, con lágrimas en los ojos. «Señor Vega, he visto todo. Nunca imaginé que el destino le daría la razón de esta forma». Él sonrió débilmente. «El destino no da la razón, hija. Solo nos pone frente a lo que realmente somos». Ella se arrodilló frente a él. «Gracias por enseñarme a mirar más allá del uniforme». El anciano la tomó de la mano. «Prométeme algo», dijo con voz suave.
que cada paciente que atiendas lo veas como si fuera tu propia madre. Clara asintió entre lágrimas. Lo prometo. Esa misma noche, las luces del hospital permanecieron encendidas. La gente pasaba por la calle mirando el enorme edificio con una mezcla de vergüenza y respeto. Un lugar que había sido símbolo de soberbia, ahora se convertía en un ejemplo de redención. Laura, la asistente, se acercó al anciano. «Señor, lo ha conseguido. El hospital está limpio». El señor la miró y negó lentamente. «No, hija, aún no está limpio. Las paredes pueden pintarse, pero los corazones tardan más en sanar». Ella lo miró en silencio. El anciano levantó la vista hacia el cielo nocturno. «María», susurró, «tu promesa se ha cumplido». El viento sopló con suavidad y por un instante pareció que la lluvia que caía era como lágrimas del cielo. Y así, amigos, aquel lugar que un día me cerró sus puertas, terminó abriéndolas al verdadero sentido de la humanidad. Amigos, cuando una tormenta pasa, el silencio que deja atrás no es solo calma, es reflexión. Y así quedó el Hospital San Gabriel, en silencio, pero no vacío. Un silencio que pesaba más que cualquier grito, más que cualquier aplauso. Habían pasado 2 semanas desde la caída del director Rodrigo Lamas. La investigación oficial confirmó todo: fraude, malversación, manipulación de fondos. Los tribunales ordenaron su detención preventiva, y las imágenes de su juicio abrieron todos los informativos del país. De símbolo de éxito a símbolo de vergüenza, decían los titulares. El hospital, mientras tanto, trataba de renacer. Las paredes recién pintadas no podían borrar los recuerdos, pero era un comienzo. Un grupo de médicos veteranos, liderados por la doctora Morales, asumió la dirección temporal del centro bajo la supervisión de la Fundación Vega. Por primera vez en años, los empleados volvieron a saludarse sinceramente. Ya no había miedo en los pasillos, sino un aire de humildad. Se instaló una placa de mármol en la entrada con una frase grabada que conmovía a todos los que entraban. La verdadera medicina no se aplica con las manos, sino con el corazón. Esteban Vega. Clara volvió a su trabajo, pero no era la misma. Cada paciente que llegaba, sin importar su aspecto, recibía de ella una sonrisa y un trato digno. Un día atendió a una mujer sin hogar que había entrado temblando, buscando refugio del frío. «No tengo dinero», le dijo la mujer avergonzada. Clara le respondió con dulzura. «Aquí no curamos carteras, señora, curamos personas». La mujer lloró. Y en ese instante, Clara sintió que por fin entendía lo que el anciano le había querido enseñar. Por las noches, cuando terminaba su turno, solía salir al jardín donde don Esteban se sentaba. A veces lo encontraba leyendo, otras simplemente mirando las estrellas. «Buenas noches, señor Vega». «Buenas noches, hija. ¿Cómo van los pacientes hoy?» «Cansados, pero agradecidos. Y eso vale más que cualquier cifra». Él sonreía, satisfecho. Mientras tanto, los noticieros hablaban del efecto Vega, una reforma nacional impulsada por el Ministerio de Sanidad tras el escándalo Lamas. Se revisaban fondos, se exigía transparencia y decenas de hospitales adoptaron programas solidarios inspirados en el modelo del Hospital San Gabriel. El nombre de Esteban Vega se convirtió en sinónimo de integridad. Pero él seguía siendo el mismo hombre sencillo, con su bastón y su abrigo viejo. Sin guardaespaldas, sin lujos. «No quiero monumentos», decía, cuando los periodistas lo buscaban. «Quiero conciencia». Un día, Laura, su asistente, le preguntó: «Señor, ¿por qué no disfruta de todo lo que tiene? Podría vivir en mansiones, viajar, ser homenajeado en todo el mundo». Él respondió con una sonrisa nostálgica: «Ya tuve todo eso, hija. Y lo perdí cuando olvidé mirar a los ojos de los demás. Ahora solo quiero dejar un mundo un poco más justo». Ella guardó silencio. A su lado, el anciano parecía más frágil,
pero su mirada seguía teniendo la fuerza de alguien que había comprendido el verdadero sentido de la vida. Poco después, llegó una carta del ministerio. Por su contribución a la ética y a la justicia social, el gobierno de España otorga a don Esteban Vega la Cruz de la Dignidad Ciudadana. La noticia conmovió al país entero. El acto de entrega se realizó en el mismo hospital, con médicos, pacientes y periodistas presentes. Cuando le entregaron la medalla, el anciano se levantó lentamente y habló con voz temblorosa, pero clara. «No merezco honores», dijo. «Los verdaderos héroes son los que luchan cada día entre pasillos, bisturís y lágrimas, los que salvan vidas sin esperar aplausos». Hizo una pausa. «Solo os pido una cosa. Nunca dejéis que el dinero decida por el corazón». El auditorio entero se puso en pie. El aplauso duró largos minutos. Algunos lloraban. Esa noche, al salir del hospital, don Esteban se detuvo frente a la entrada principal. El mismo lugar donde semanas atrás una enfermera lo había humillado. El mismo suelo donde sus pasos fueron despreciados. Ahora todo estaba distinto. Luces cálidas, empleados sonrientes, pacientes siendo tratados con cariño. «¿Ve, señor?», dijo Laura. «Lo ha conseguido». El anciano negó suavemente. «No, hija, lo ha conseguido el corazón humano. Yo solo les mostré el espejo». Miró al cielo. La luna brillaba y el reflejo de su luz se mezclaba con las lágrimas que caían por su mejilla. «María», susurró, «ahora sí puedo descansar». Los días siguientes, don Esteban desapareció discretamente. Nadie supo exactamente cuándo se fue. Algunos decían que había regresado a su antigua casa en la montaña. Otros, que viajó al extranjero para continuar su labor humanitaria. Pero una mañana, Clara encontró una carta en el banco del jardín donde él solía sentarse. En el sobre, su nombre. «Para Clara y para todos los que aún creen». La carta decía: «El dinero puede construir muros o puentes. Vosotros elegís cuál levantar. Si alguna vez olvidáis el porqué de vuestra vocación, mirad al enfermo como si fuera vuestra propia sangre. Entonces sabréis que aún hay esperanza. E.V». Clara guardó la carta en su pecho, y cada vez que sentía dudas, la leía una y otra vez. Y así, amigos, terminó la historia del hombre que vino con harapos y cambió un imperio de mármol. Un hombre que no necesitó gritar para ser escuchado. Un hombre que enseñó al mundo que la verdadera riqueza está en el alma. Amigos, hay historias que no terminan cuando el protagonista se marcha. Algunas continúan en los corazones de quienes aprendieron de ellas. Y la de don Esteban Vega fue una de esas historias. Habían pasado varios meses desde su desaparición. El Hospital San Gabriel había cambiado por completo. Donde antes reinaba la arrogancia, ahora se respiraba respeto. Donde había indiferencia, había empatía. Los pasillos, antes fríos y silenciosos, ahora se llenaban de risas de pacientes y voces amables de enfermeros. La doctora Morales había convertido el programa Manos que Curan en un ejemplo nacional. Los hospitales vecinos enviaban a su personal para aprender el modelo. Ya no se hablaba solo de medicina, sino de humanidad. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que cada buena acción, cada sonrisa, cada gesto de compasión, era una forma de honrar a aquel anciano que los había despertado del letargo moral. Una mañana, Clara se detuvo frente a la placa con el nombre de don Esteban. Le dejaba siempre una flor fresca, como hacía cada semana. Mientras la colocaba, un niño pequeño se le acercó. «Señorita, ¿quién era ese hombre?». Clara se agachó para mirarle a los ojos y le dijo: «Era alguien que nos enseñó a no juzgar a los demás por su ropa, sino por su corazón». El niño asintió con inocencia.
¿Y se fue al cielo? Clara sonrió con ternura. Sí, pequeño, pero creo que a veces baja a mirar si seguimos su ejemplo. El niño rió y por un instante, Clara sintió una paz inmensa. Fuera del hospital, la prensa seguía mencionando ocasionalmente el Milagro Vega. En documentales, en conferencias, en libros. Se hablaba del día en que un anciano con abrigo viejo cambió el curso de la sanidad española. Los periodistas decían que fue un acto de justicia. Los políticos que fue una lección moral. Pero para quienes lo vivieron de cerca, fue algo más profundo, una redención colectiva. Porque no se trataba de dinero, ni de escándalos, ni de castigos. Se trataba de volver a sentir. Una tarde de primavera, la doctora Morales organizó un evento conmemorativo en el jardín del hospital. Asistieron médicos, pacientes, vecinos y voluntarios. Se colocó una silla vacía con un bastón apoyada en ella. Nadie la ocupó. Nadie se atrevió. Todos sabían a quién pertenecía. Clara leyó unas palabras frente al público. Hoy no recordamos al benefactor, sino al hombre que nos enseñó a ver con los ojos del alma, que vino sin nada y nos lo dio todo, que nos mostró que la dignidad no depende de la apariencia, sino del corazón. Hubo aplausos, lágrimas y un silencio lleno de respeto. El viento sopló suavemente moviendo las flores del jardín, y durante un segundo, algunos juraron haber visto una silueta caminando entre los árboles. Un anciano con bastón, sonriendo. Esa noche, Clara se quedó un rato más en el hospital, revisando historias clínicas. De pronto, el sistema informático mostró un mensaje emergente. Era imposible, porque nadie tenía acceso desde hacía meses. El mensaje decía: gracias por seguir curando con el corazón. E.V. Ella se quedó inmóvil, las lágrimas resbalando por las mejillas. Miró al cielo y susurró: gracias a usted, don Esteban. Gracias por enseñarnos a ser humanos. Y así, amigos, terminó una historia que no fue de dinero, ni de poder, ni de venganza, sino de humildad, de justicia y de amor. Una historia que nos recuerda que ningún uniforme, título o fortuna tiene valor si no hay compasión, porque la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en el alma de quien ayuda sin esperar nada a cambio. Amigos, a veces, una sola vida puede cambiar miles. No por el dinero que deja, sino por la huella que graba en las almas. Y eso fue lo que hizo don Esteban Vega. Su historia no fue un cuento de hadas, fue una advertencia, una esperanza, una llamada a despertar en un mundo donde las apariencias pesan más que los valores. Durante años, aquel hospital se había llenado de títulos, diplomas y promesas vacías. Pero bastó un anciano, con un bastón, un corazón limpio y una verdad firme para derrumbar un imperio de soberbia. Porque, al final, amigos, el respeto no se compra, se demuestra. Cada vez que alguien cruza hoy las puertas del Hospital San Gabriel, veo una frase grabada en entrada. Nunca juzgues a quien llega con poco, porque puede traerlo todo. Don Esteban Vega. Los nuevos médicos la leen en silencio. Algunos sonríen, otros reflexionan, pero todos entienden su significado. Ya no es solo un hospital, es un símbolo, un recordatorio de que el alma humana puede enfermarse de orgullo y que solo la humildad puede curarla. Y si me preguntáis, amigos, ¿qué fue de don Esteban?, solo puedo deciros esto. Nadie volvió a verlo. Pero hay quienes dicen que en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre los árboles del jardín, se escucha el sonido de un bastón golpeando suavemente el suelo, como si él aún vigilara, silencioso, que nadie olvide su lección. Tal vez sea el eco de su espíritu, o tal vez, simplemente, sea el eco de nuestra conciencia. La historia de don Esteban Vega nos deja una verdad eterna.
que la grandeza no se mide en euros, sino en actos, que la verdadera riqueza está en ayudar sin humillar, y que el mayor poder del ser humano no es el dinero, sino la compasión. Así que, amigos míos, cuando veáis a alguien con ropa gastada o una mirada cansada, no apartéis la vista. Quizás detrás de esa humildad se esconda un alma más noble de lo que jamás podríais imaginar. Porque nunca sabéis quién realmente está poniéndoos a prueba. Y con eso termina esta historia. Una historia sobre el respeto, la justicia y la redención. Una historia que nos recuerda que aunque el mundo a veces parezca frío, siempre hay corazones capaces de encender la luz. Gracias por escucharla.